Hola, les tengo una pregunta. ¿Les ha pasado que a veces cuando les preguntan qué sienten, no saben qué responder o responden con acciones? Me siento como que no quiero levantarme de la cama. Siento que tengo muchas cosas en las manos. Siento que no estoy motivada, ¿verdad? Nos pasa que respondemos con algo que no necesariamente se refiere a nuestra emoción. También nos pasa que a veces somos nosotros mismos, hacia nosotras mismas, que queremos decir cómo me siento, describir algo que me está pasando y me cuesta mucho describirlo, me cuesta mucho decir qué siento. Y a veces es porque no estamos realmente como muy en contacto con nuestras emociones. Y bueno, y ese es el primer paso y el fundamento para el autocuidado emocional, que es de los que quiero hablarles hoy un ratito. Eh, Cuando uno trata de hacer autocuidado emocional, hay diferentes formas en las que podemos llegar al mismo autocuidado emocional, porque a veces depende mucho de cada característica, de cada uno de nosotros y de lo que a cada uno le guste y otras cosas. Entonces, yo les traigo 5 elementos que podemos hacer, con los que podemos trabajar y con los que podemos fortalecer cada vez más ese autocuidado emocional. La primera de ellas es, tenemos que identificar y nombrar nuestras emociones. Si nosotros no sabemos qué sentimos, es muy difícil reaccionar, es muy difícil saber qué hacer. Si nosotros sabemos qué sentimos, nos es muchísimo más fácil. Cuando nosotros vemos, hagamos de cuentas que tenemos una licuadora enfrente y que yo le voy a empezar a tirar pintura. Si yo veo el rojo y tiro el rojo y veo cuánto de rojo puse, y después tiro azul y veo cuánto de azul puse, veo que se convierte en morado y comienzo como a tener control. Pero si de un momento a otro controlo, la verdad, les manejo de lo que está pasando. Si yo empiezo a tirar todos los otros colores sin medirlos y sin que nada esté pasando y sin darme cuenta de nada, lo que va a pasar es que al final voy a tener un solo color, que posiblemente va a ser un café rarísimo. Y de ese café yo no voy a saber cuánto usé de este o cuánto usé del otro. Las emociones son exactamente iguales. Nosotros somos una licuadora dentro de nosotros y cada uno de esos colores es una emoción. Si nosotros logramos fortalecer nuestro autoconocimiento, vamos a lograr identificar cuáles son las emociones que tengo y hacia qué están dirigidas. Estoy enojado porque esa persona me trató mal. Y estoy triste porque no pude responder ante eso, ¿verdad? Estoy frustrado porque me pasó esto. Tengo miedo porque me pasó esto, pero estoy enojado porque no sé cómo manejarlo. Entonces ahí lo separamos, lo dividimos entre las diferentes actividades y va a ser muchísimo más fácil para mí lograr saber qué hacer. Eso por un lado. Cuando yo nombro la emoción, le pongo un nombre a esa emoción, yo la valido también. Solo en el momento de sacarla, cuando yo digo esto es un borrador, ya yo hago que exista. Cuando yo digo tengo ansiedad, hago que exista. Cuando yo digo me siento enojado, enojada, hago que exista. Y por ende comienzo a ver qué puedo hacer al respecto. Y eso es lo principal, identificar qué puedo hacer al respecto. La segunda cosa que podemos hacer para fortalecer nuestro autocuidado emocional, además de tratar de identificar y nombrar mi emoción, de identificar realmente cuáles son las emociones para que no se me mezclen en la licuadora interna, es tolerar lo que genera esa emoción. Porque esas emociones, las negativas, digamos, las emociones que identificamos como negativas, como enojo o estrés o tristeza, que realmente no lo son negativas, pero bueno, las identificamos como tales. Si yo siento la tristeza, le digo, existe la tristeza, la saco, la pongo enfrente de mí, ahora cómo la tolero, porque se siente horrible, no se siente bonito. A veces nos damos cuenta que estamos muy enojados, a veces nos damos cuenta que tenemos mucho miedo y se siente horrible, no se siente bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces, hay muchas estrategias que vamos a ir viendo también en el transcurso de estas cápsulas, digamos, de información. Vamos a ir viendo algunas estrategias para manejar las emociones. ¿Cómo las podemos manejar? Vamos a hablar de algunas formas en las que podemos ayudarnos a transitar esa emoción hasta que esa emoción se disminuya. Las emociones no van a ser eternas, pero necesitamos transitarlas, ¿verdad? Transitar ese espacio de tiempo en el que es muy fuerte. No para evitarlas,
sino para lograr disminuir la emoción y que yo tenga espacio en mi cabeza para poder tomar decisiones o resolver problemas. Pero en medio de la emoción eso no es tan factible. Cuando yo trato de tolerar la emoción es porque acepto que la emoción existe. Validé en la primera parte, validé que existía, aquí acepto que existe y entonces trato de enfrentarme a esa emoción, enfrentarme y exponerme ante esa emoción para que mi cerebro sepa cómo podemos tratar de controlarla. Y son estas estrategias poco a poco que vamos a ir compartiendo con ustedes que se van a dar cuenta que sirven para tolerar esta o controlar esta o hacer esto otro. El tercer punto del que quiero hablar de nuestro autocuidado emocional es el aspecto del establecimiento de límites. Nos cuesta establecer límites emocionalmente para las personas. Yo tengo pacientes que a veces me dicen, ay Nadia, es que a mí me da tanta pereza, porque a mí como que todos mis amigos me buscan solo para hablar de sus problemas y yo a veces quiero hablar de los míos y yo siento que no tengo un espacio con ellos, ¿verdad? Pero no lo comunican, pero no hablaron de eso, pero no dijeron, ¿verdad? Y tampoco tenemos ese espacio para nosotros mismos de decir, yo con todo, o sea, te amo, te quiero, con todo el amor del mundo te lo digo, pero en este momento no me siento en condiciones como para poder ayudarte. Me encantaría poder escucharte y ayudarte, pero no sé si tengo las condiciones para poder hacerlo. Y es difícil, decir que no es difícil, pero tenemos que empezar a identificar cómo hacer para establecer ese límite. Esos límites también, principalmente en el autocuidado emocional, tienen que ver con que yo pueda también detenerme de hacer una cosa que no está bien para mí y me ponga el límite yo. Tal vez yo estoy trabajando 15 horas al día y no estoy haciendo cosas para mí. No me estoy dejando un chance para que yo pueda reflexionar en lo que me está pasando. Esos espacios en los que yo pongo el límite y digo hasta aquí la línea porque aquí empiezo yo y esto es como yo me siento, son tan importantes y nos cuesta a veces tanto ponerlos, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a identificar. Y si nos devolvemos al punto uno, si nos damos cuenta cómo nos estamos sintiendo, validamos nuestras emociones, toleramos esa emoción, nos damos cuenta que esa emoción nos está haciendo mucho daño, entonces establecer el límite para que esa emoción, para que podamos lidiar con esa emoción es muy importante. Muchas cosas a nuestro alrededor nos hacen demasiado ruido, entonces tenemos como que detener un poco ese ruido para poder trabajar en mí misma. El cuarto punto es asumir la responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad cuando digo, establezco un límite y después digo, estas emociones que están aquí son mías, de nadie más. No asumo la responsabilidad emocional de los demás. No digo, es que nadie se siente triste y tal vez yo tuve la culpa de que se sintiera triste y me empiezo a sentir culpable. A veces sí hacemos cosas que hacen sentir mal a las personas, pero bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Disculparnos, ¿verdad? Acercarnos y hablar con la persona. Eso es lo que podemos hacer. Pero emocionalmente no podemos cambiar, no nos podemos meter en la parte de adentro, digamos, lo interno de la otra persona e intentar moverle ahí para cambiar nosotros. Responsabilicémonos por nuestras emociones. Identifiquemos cuáles son las emociones, nombremos la emoción, validemos, toleremos, empecemos a establecer límites y responsabilicémonos por esas que estamos identificando que son nuestras. Hagamos algo al respecto de esas. Empecemos a identificar cuál es la ruta para solucionar algunas cosas que puedan ayudarnos con nuestras emociones. El quinto punto, ya hablamos de asumir la responsabilidad. Y el último punto es dedicar tiempo para reflexionar sobre mis emociones. De nada vale que yo identifique que estoy enojada con tal persona, que lo valide, que lo tolere, que me ponga enfrente de la persona, que hable con la persona, que establezca límites, que asuma mis responsabilidades, si yo no voy a dedicar tiempo después para poder analizarme a mí misma y a mis emociones. Qué tan importante es que tengamos nuestro espacio de reflexión. Ese espacio de reflexión puede ser un espacio informal de nosotras mismas con nosotras mismas. Puede ser un espacio formal de terapia, ¿verdad? De proceso psicoterapéutico. O puede ser un espacio que yo me brindo a mí misma donde yo escribo en un cuaderno, donde escribo en un diario, donde hablo de mis emociones, hablo de cómo me siento y trato de evolucionar ese cómo me siento en otras cosas. Cuando nosotros cuidamos de nuestra salud emocional, buscamos ese espacio, establecemos límites,
responsabilizamos de nuestras emociones y buscamos el espacio para poder reflexionar al respecto. Qué tan importante que tengamos ese espacio. Y les cuento un tip. ¿Saben cuál es un espacio excelente para dedicar al autocuidado emocional? Justo después de hacer ejercicio. Cuando terminan su rutina de ejercicio, en ese momento donde el cuerpo está cansado, donde el cuerpo quiere descansar, donde estamos soltando los músculos, donde eso está pasando, ese es el perfecto momento para poder sentarse a reflexionar sobre mí, sobre cómo me siento, sobre cómo me hace sentir el estar en este reto, sobre cómo me hace sentir ver mi cuerpo teniendo cambios, sobre cómo me hace sentir lograr el paso 1 o el paso 2. Esteban decía un día de estos en uno de los videos, hagamos un poquito, aunque sea un poquito cada día, y eso va a ser suficiente. Claro, es suficiente porque nos motiva, porque nos lleva al siguiente paso, porque nos empuja a ser mejores. Tratemos de enfocar un poquito de nuestro tiempo en un poquitito de autocuidado emocional y van a ver cómo los resultados de todo lo demás se mejoran significativamente. Utilicen 5, 10 minutos después de su espacio de ejercicio para escribir, para hablar de sus emociones, para soltar ustedes mismos y para sentir cómo realmente se sienten, para identificarlo, para reconocerlo, para pasar por todas esas, saber cuáles son los límites que tengo que establecer y asumir mis responsabilidades cuando los establezco y decir esto es mío. Dediquen ese tiempo, ese espacio de tiempo para ustedes. Eso es un regalo que uno también se da a uno mismo después de hacer ejercicio. Así que, bueno, ahí les dejo. Espero escuchar sus comentarios, bueno, leer sus comentarios. Espero que nos cuenten qué les parece y que nos estén ahí tirando también algunos temas con los que podemos trabajar en estas cápsulas que esperamos que les gusten mucho. Así que, bueno, me despido. Espero que estén muy bien y sigo deseándoles el mayor de los éxitos a todos y todas los que están participando en el reto. Suerte.